Una costurera humillada se adentró a toda prisa en el galpón incendiado, y lo que quedó allí dentro reveló un secreto que probaría que la bondad, a veces, necesita vestirse de coraje para encontrar la justicia, incluso en Oaxaca, tierra de tantas leyendas y milagros. En aquel año de 1958, el barrio de Xochimilco, en la capital mexicana, sentía el peso de una sequía inclemente. El aire era denso, cargado con el olor a tierra reseca y el susurro constante de los hornos de pan, que luchaban por mantener la vida en medio de la pobreza digna. Florinda Chávez, o simplemente Flor, cargaba una pena mucho más pesada que el sol rajante de aquella tarde. El peso de la vergüenza y de la deuda que la asfixiaba como un nudo apretado en la garganta. Era viuda desde hacía 3 años, pero la muerte de su marido no había sido el final de sus batallas, sino el comienzo de un calvario silencioso, donde cada día era una lucha por la supervivencia y por la honra de su hijo. La humillación había llegado en forma de un vestido de novia, la pieza más perfecta que sus manos mágicas de costurera habían producido. Una labor que era su última esperanza para pagarle a un agiotista impaciente que rondaba su pequeña casa de adobe. Pero la matrona implacable del pueblo, doña Elvira, dueña de la tejeduría más grande y de una crueldad nunca vista, rechazó la prenda públicamente en el Zócalo Central, alegando defectos inexistentes y deshonrando a Flor delante de vecinos y clientela, destrozando su reputación con una única y gélida mirada. «Tu trabajo no vale nada, Florinda». Las palabras de esa mujer poderosa resonaban en la mente de Flor, más calientes que la brasa del sol, y con ello la costurera perdió el único vestigio de dignidad que le quedaba para enfrentar al mundo, sintiendo que la invisibilidad de sus buenas acciones era la verdadera maldición de su vida. La viuda regresó a casa con el vestido en las manos, lágrimas secas y el estómago vacío, viendo cómo la desesperación se profundizaba con cada chirrido de su vieja máquina Singer, que ahora parecía un instrumento de tortura. Aquella noche, la angustia de Flor era palpable, y ni el calor reconfortante de su hijo, Mateo, de 12 años, que dormía inocente a su lado, lograba calmar la tempestad en su pecho. El de una madre que siente que ha fallado en proteger a su bien más preciado de la miseria que avanzaba. Fue entonces cuando la alarma rasgó la oscuridad del barrio. Una campana lejana y desesperada, llamando la atención hacia un brillo rojo y siniestro que se alzaba en el horizonte de la ciudad de Oaxaca, tragándose la negrura de la noche con llamaradas voraces. El fuego estaba devorando el viejo galpón de telas, una construcción abandonada en las afueras de Xochimilco, irónicamente propiedad de la misma doña Elvira que la había arrojado a la ruina con la punta de su lengua viperina. Un sentimiento agridulce invadió a Flor por un lado. El destino parecía cobrarle algo a la mujer cruel, pero, por otro, sentía que el fuego se llevaba consigo la esperanza de recuperar cualquier material que pudiera vender y que le diera lo mínimo para el día siguiente. Flor corrió en dirección al humo, pero no fue un acto de curiosidad, sino de desesperación. Necesitaba algo, cualquier cosa que quedara, para dar de comer a su hijo y mantener las puertas de su humilde casa de adobe cerradas al agiotista que la acechaba, como un buitre que huele carne fresca. Aquel galpón incendiado representaba el fin de un imperio construido sobre la opresión, y Flor sintió una atracción mórbida, por lo que quedaba como si el fuego purificador le ofreciera una oportunidad de reescribir su propio destino. El calor era infernal, el suelo parecía temblar bajo sus pies, pero la visión de algunos vecinos apresurados, alejados, por el olor fuerte a humo y tela quemada, no le impidió avanzar. Ella no buscaba venganza, sino un milagro disfrazado de retazo de tela, un acto de coraje nacido de la necesidad más primitiva, la supervivencia. Se escabulló por la abertura lateral, un hueco oscuro y humeante que el fuego había creado
en la estructura antigua, y la costurera, que tantas veces se había sentido invisible, sintió en ese momento la presencia pesada y silenciosa de la tragedia, con hollín cayendo como nieve negra sobre su cabello y un olor metálico a hierro caliente impregnando sus fosas nasales. Dentro del galpón, la escena era de completa devastación, vigas caídas, montañas de ceniza y la certeza de que nada útil había quedado de aquel lugar. Solo el eco de una avaricia que ahora se transformaba en polvo y humo. Flor bajó la cabeza en derrota, sintiendo el peso de Dios en sus hombros, cuando, en medio de la destrucción, sus ojos se fijaron en un objeto que parecía desafiar la furia de las llamas, un baúl de madera de cedro, intacto, envuelto en una tela gruesa que, inexplicablemente, ni siquiera se había chamuscado, como si estuviera protegido por alguna fuerza que trascendía el poder de aquel incendio. La costurera se acercó con cautela, sintiendo una mano fría en su hombro que la hizo temblar. Pero la necesidad de sobrevivir era más grande que cualquier miedo que pudiera sentir, y sabía que aquel objeto misterioso no era un resto, sino una promesa, una señal de que la providencia divina, a veces, se manifiesta en los lugares más inesperados. La madera del baúl era áspera y antigua, y la tela que lo envolvía era de un color oscuro y bordada con hilos de oro que brillaban débilmente a la luz del fuego que aún ardía alrededor. Con las manos temblándole, Flor logró abrir la tapa, revelando no telas valiosas ni lingotes de oro, sino un diario antiguo, con las páginas amarillentas por el tiempo y, anidado en el fondo, un pequeño retazo de tela de seda, bordado con el mismo hilo dorado, exhalando un olor extrañamente dulce a flores de cempasúchil, la flor de muertos, que contrastaba de forma espeluznante con el humo y la ceniza. Flor supo que había tropezado con algo que iba mucho más allá de materiales de costura. Allí estaba un secreto que no debió haber sido revelado, y que la colocaba en una posición de peligro aún mayor que la deuda que la consumía. Tomó el diario y el retazo, los guardó apresuradamente dentro de su mandil y salió del galpón en ruinas, sintiendo que ya no era la misma Florinda Chávez que había entrado allí minutos antes, sino una mujer marcada por un encuentro con el misterio y la injusticia. La costurera ahora tenía una basa, y la verdad contenida en aquel baúl era la única tela que doña Elvira no lograría quemar. Corrió de vuelta a su hogar, el corazón latiéndole desbocado en el pecho, sabiendo que la lucha por su honra estaba a punto de comenzar, y que el chisme del pueblo se volvería la menor de sus preocupaciones. El diario y el retazo eran los únicos herederos de aquel incendio, y Florinda era la única persona que podría darles voz y justicia. Compró aquella hacienda abandonada por solo $5, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Órale, y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. El aire de la mañana en Xochimilco, Oaxaca, era húmedo y pesado, contrastando con el calor seco de la noche anterior. La casa Flor, construida con paredes de adobe antiguas y un techo de tejas gastadas, parecía aún más frágil bajo la luz del sol que se colaba por las rendijas, iluminando el polvo que danzaba en el ambiente y el olor persistente a humo que venía de la dirección del viejo galpón. Florinda se sentó a su mesa. El baúl de cedro, ahora escondido bajo un montón de trapos, y la máquina Singer reposando en silencio, pues aquella mañana la costura debía esperar, cediendo lugar a una urgencia mucho mayor en entender qué tenía en las manos y qué significaba aquello para su futuro y el de Mateo. El estado emocional de la viuda era de una confusión desesperada. Luchaba contra la culpa por haber invadido la propiedad de doña Elvira, aunque estuviera en ruinas, y la atracción irresistible por aquel secreto que prometía, sin quizá, al menos, una salida de la miseria que la devoraba.
A sus 42 años, Florinda Chávez tenía la fuerza de las montañas de Oaxaca, pero la fragilidad de una hoja de papel doblada muchas veces, y su vida era un libro abierto de sacrificios silenciados en nombre de la familia. Una historia común a tantas mujeres de esa región que luchan contra un destino que parece haber sido trazado incluso antes de su nacimiento. El año de 1958 la encontraba al borde del abismo. El agiotista la presionaba para pagar una deuda que el marido había dejado para mantener la casa familiar, y el trabajo rechazado de doña Elvira fue el golpe de gracia que la dejó sin esperanza, con la sensación de que todas sus buenas acciones eran invisibles a los ojos del mundo, y, peor aún, a los ojos de Dios. Se aferraba a la humildad y a la sabiduría práctica que su madre, una rezandera del pueblo, le había enseñado, pero la fe estaba en jaque, probada por la crueldad del mundo y la incertidumbre del mañana. La casa, que era el último eslabón con la memoria de su madre y un puerto seguro para Mateo, ahora estaba amenazada de convertirse en otro recuerdo perdido en medio de la sequía y la avaricia, y ese miedo a perder el pasado y el futuro le impedía dormir. Fue con las manos temblorosas que Flor sacó el diario antiguo de dentro del baúl, sintiendo el olor a cempasúchil intensificarse. Las páginas eran de un papel envejecido y la caligrafía, un tanto infantil, hablaba de una tristeza profunda. Una soledad que parecía ser eco a la suya, aunque separada por tantos años. La viuda vio el nombre Pedrito surgir en las páginas. Un nombre que no le decía nada, pero que cargaba el peso del dolor en cada línea. La primera página tenía un bordado de flores, hecho con el mismo hilo de oro del retazo, y la costurera supo que el objeto en sus manos no era un diario común, sino un lamento cosido. La ambientación en Xochimilco era esencial para la narrativa Un Bajío, que, a pesar de su tradición artesanal y su belleza colonial, era un nido de chismes y juicios sociales, donde la vergüenza de Flor se propagó más rápido que el fuego que consumió el galpón de doña Elvira. La arquitectura de la región, con sus casas coloniales de colores vivos y la iglesia barroca dominando la plaza, servía como un telón de fondo irónico para la miseria humana que se escondía tras las fachadas bonitas. La pobreza de la viuda era digna, pero el juicio del pueblo era implacable, y Flor sentía el peso de cada mirada y de cada susurro que se refería a ella como la costurera arruinada, la mujer que no supo protegerse tras la muerte del marido. Una visión que aumentaba su sensación de aislamiento e invisibilidad, sus dolores más profundos. Flor comenzó a descifrar las anotaciones del diario, que estaban en una forma arcaica de español, y la historia de Pedrito, el niño olvidado, comenzó a desplegarse ante sus ojos como un bordado macabro que cobraba vida. La historia hablaba de un hijo ilegítimo, nacido de un amorío secreto de doña Elvira con un antiguo empleado de la tejeduría, un amor prohibido que la poderosa matrona jamás podría asumir públicamente para no manchar su nombre y el de su familia de bien. El diario, escrito por la partera que ayudó al niño a nacer, detallaba la tristeza del pequeño, que vivía encerrado en el galpón como si fuera un secreto sucio, visitado solo a escondidas por su madre, que lo trataba con una mezcla de amor y repulsión, un retrato de un alma lacerada por la ambición y por lo que el pueblo pensaría. Flor sintió el dolor de aquel niño, entendía lo que era ser invisible y abandonada por el mundo, y la empatía la hizo querer saber más. El retazo de tela, que estaba allí en el fondo del baúl, era de una seda rústica y delicada, y el olor a cempasúchil que exhalaba parecía cargado de una melancolía ancestral. Flor descubrió que aquel pedazo era de la manta de bautismo de Pedrito, y el diario mencionaba que él nunca había sido bautizado oficialmente, pero que aquel retazo era el único símbolo de su existencia, una reliquia guardada como un tesoro de tristeza. La costurera, con sus manos de artesana, sintió la vibración de aquella tela, una energía que iba más allá de la materia, y se percató
de que aquel pedacito de seda era el punto de conexión entre el pasado y el presente, la clave para entender el misterio que envolvía el galpón y la ruina de doña Elvira. El baúl de cedro no era un tesoro material, sino un tesoro de dolor y de injusticia. Y Flor, la costurera arruinada, se había convertido en la guardiana de esa verdad. La costurera miró a Mateo, que jugaba en la plaza con otros niños, y sintió la urgencia de proteger a su hijo de aquel secreto. Pero la curiosidad y el deseo de justicia eran más fuertes. El calor de la tarde era insoportable, pero Flor sintió un frío extraño recorrer su espalda, un presentimiento de que el secreto del baúl exigiría un precio, un intercambio moral que la obligaría a enfrentar el poder de doña Elvira. Una lucha desigual que solo podría ser vencida con el coraje de quien ya no tiene nada que perder. La casa de adobe, con sus paredes gruesas, parecía cerrarse sobre ella, y el silencio de la mañana fue interrumpido por un susurro distante, que parecía venir de la dirección de la iglesia, un sonido de llanto infantil que la hizo aferrar el retazo de tela con más fuerza. La costurera sabía que el destino la había puesto en el camino de una tragedia antigua, y que su misión era dar voz a aquellos que fueron silenciados por la avaricia y el juicio social. La tarde en Xochimilco cayó con la lentitud cansina de quien espera una lluvia que nunca llega, y el calor opresor volvía el aire casi irrespirable. Pero la mente de Flor estaba mucho más caliente que el clima. Estaba completamente inmersa en la lectura del diario de Pedrito, sintiendo que con cada página que volteaba, desvelaba no solo la historia de un niño abandonado, sino también el mapa de la crueldad de doña Elvira, una telaraña de ambición que parecía no tener fin. El evento incitador que cambiaría el rumbo de su vida para siempre no fue el incendio, sino el macabro descubrimiento que estaba contenido en las últimas páginas del diario, la revelación del verdadero motivo por el cual el niño había muerto y el secreto que doña Elvira guardaba a capa y espada. Más que cualquier fortuna, la narrativa de la partera, que había escrito las líneas finales del libro, era un grito de horror, ahogado por la superstición y el miedo. Y Flor sintió que la bilis le subía a la garganta, la náusea de lo que la maldad humana es capaz de hacer en nombre del poder y la apariencia, una historia que la hacía cuestionar dónde estaba la justicia divina. La partera, con su letra temblorosa, revelaba que la muerte de Pedrito no había sido un accidente, sino un acto deliberado y cruel, un sacrificio disfrazado de ritual de purificación de telas para mantener la suerte en los negocios de doña Elvira, una superstición antigua y macabra que la matrona había rescatado de las leyendas más sombrías de Oaxaca. Según el diario, el niño, con su inocencia y su sangre ilegítima, habría sido usado como un amuleto macabro para garantizar que la tejeduría prosperara y que el nombre de doña Elvira permaneciera inmaculado a los ojos del pueblo. Un acto de profanación que iba contra todos los valores religiosos y familiares que Flor defendía con su propia vida. El retazo de tela, la manta de bautismo nunca usada, era la única testigo del crimen y el único objeto que cargaba la esencia del alma de Pedrito, su dolor y su sed de justicia, y en ese momento Flor se dio cuenta de que no tenía un tesoro en las manos, sino un fardo moral, una responsabilidad que no podía ser ignorada, por más que la asustara. La costurera cerró el diario con un golpe sordo, el corazón disparado en el pecho, sintiendo que el terror se mezclaba con la indignación. La humillación que había sufrido en la plaza no era nada comparada con la atrocidad cometida por doña Elvira, y Flor se sintió ligada al dolor de Pedrito por un hilo invisible de injusticia y opresión. Miró a Odgetazú, que reposaba sobre la mesa como una pequeña bandera de luto, y el olor dulce a cempasúchil parecía aún más fuerte, casi insoportable, un aroma que le recordaba la fragilidad de la vida y la fuerza de la muerte. Flor sintió que la atracción mórbida por el galpón regresaba, pero ahora tenía un motivo mucho más profundo
que la avaricia de un resto de tela. Necesitaba dar voz a Pedrito y exponer la verdad. Incluso si eso le costaba el último centavo de su dignidad y la seguridad de su casa de adobe. Aquel secreto no podía ser enterrado bajo las cenizas y el chisme. Mateo, su hijo, entró a la casa, los ojos desorbitados por el cansancio y el hambre. Y el niño notó la tensión en el cuerpo de su madre, la ausencia de calor en su mirada, lo que la hizo disimular el miedo, escondiendo el diario bajo la máquina de coser, fingiendo que solo estaba descansando los ojos del trabajo arduo. «Mamá, ¿qué onda? ¿Estás bien?» La voz del niño era un susurro de preocupación, y Flor sintió el peso de su responsabilidad. Necesitaba proteger la inocencia de Mateo de la maldad del mundo, y la única manera de hacerlo era enfrentando la raíz del mal, que tenía nombre y apellido en la ciudad de Oaxaca. La costurera, que tanto temía la vulnerabilidad en la vejez, se dio cuenta de que su mayor miedo era fallarle a su hijo, permitir que la injusticia venciera, y esa percepción la hizo tomar la decisión que cambiaría el rumbo de su vida. No se echaría para atrás ante la maldad de doña Elvira. La fuerza de Flor no provenía del dinero o del poder, sino de los valores centrales que la sostenían a la familia como el mayor tesoro, la fe en Dios y en la providencia divina, y la creencia de que la bondad y la justicia moral prevalecerían incluso en un mundo de sequía y avaricia. Sabía que doña Elvira era poderosa, pero la matrona estaba sola en su crueldad, mientras que Flor tenía el apoyo moral de su hijo y esperaba la protección de Dios y de los santos de Oaxaca. Lo que la impulsó a seguir adelante no fue la codicia, sino la necesidad de restaurar la honra de su nombre y la de Pedrito, el niño olvidado, probando que la bondad valía la pena, incluso cuando nadie la reconocía, y que no había fuerza mayor en el mundo que la conciencia limpia. El fuego del galpón no quemó la verdad, y Florinda Chávez se convirtió en la guardiana de esa llama, dispuesta a arriesgarlo todo por la justicia moral. La decisión de Flor estaba tomada, pero el coraje debía ir acompañado de cautela, pues doña Elvira no era una enemiga común, y la matrona era capaz de destruir la reputación de alguien con la misma facilidad con que rasgaba una tela defectuosa. Una habilidad perversa que Flor ya había sentido en carne propia. El calor de la tarde se transformó en una noche oscura y silenciosa, pero la casa de adobe de la costurera no encontraba la paz. El misterio del retazo y del diario de Pedrito comenzó a manifestarse con pequeños signos, anomalías que le quitaban el sueño a Flor y la hacían cuestionar si lo que había encontrado era una bendición o una maldición, una visita del destino o una presencia que la perseguía. La costurera intentaba convencerse de que era solo cansancio y miedo, pero la sabiduría popular de Oaxaca, con sus leyendas de espíritus vengativos y maldiciones ancestrales, le susurraba en la mente que la verdad era otra. La primera señal llegó en forma de un olor en el dulce y fuerte perfume de flor de cempasúchil, que inunda los hogares mexicanos en el Día de Muertos, pero que ahora parecía exhalar directamente del retazo de tela, un aroma que llenaba la casa de Flor, en contraste notorio con el olor a humo y a tierra mojada que venía del exterior. El retazo, que estaba guardado en un cajón con llave, parecía aparecer y desaparecer de la vista de Flor, como si la seda cobrara vida propia, un macabro juego de escondite que la dejaba sin aliento, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Intentaba racionalizarlo, pero la superstición y el miedo a meterse con cosas que no le pertenecían la hacían estremecer, recordando las historias que su madre rezandera contaba sobre la tierra que se traga los secretos y los espíritus que no encuentran la paz. La tensión aumentó cuando, en medio de la noche, Flor escuchó un llanto infantil que venía de las paredes de su propia casa, un sonido débil, melancólico, que parecía la voz de un niño abandonado, un lamento que la hizo levantarse de la cama con el alma en pánico.
Revisó cada rincón de la casa, el corazón encogido por el dolor y el miedo, pero no encontró nada, solo el silencio pesado de la madrugada y la certeza de que no estaba sola en aquel lugar, que el alma de Pedrito la había seguido desde el galpón, buscando en ella a la única persona que podría darle la paz. El llanto era una invitación a la justicia, un llamamiento silencioso que la hizo aferrar el rosario que llevaba en el cuello, rezando para que Dios la protegiera de aquel misterio que la consumía. Mateo, su hijo, también comenzó a reaccionar a las señales, despertando asustado en medio de la noche, hablando de voces que la madre no escuchaba, susurros infantiles que parecían llamarlo por su nombre, lo que aterrorizaba a Flor más que cualquier llanto u olor, pues el peligro ahora rondaba su bien más preciado. ¿Quién me está llamando, mami? La pregunta inocente del niño le partía el alma a la costurera, que intentaba calmarlo con abrazos y palabras dulces. Pero la sombra del miedo se proyectaba sobre la inocencia de su hijo, y Flor sabía que debía actuar rápido, antes de que la maldición de Pedrito se apoderara de Mateo, un intercambio moral que la haría perder su tesoro más valioso. La urgencia de resolver el misterio se convirtió en una cuestión de vida o muerte, y la costurera, con su inteligencia práctica, supo que necesitaba encontrar un aliado sabio para descifrar la leyenda. Aún en la oscuridad de la mañana, Flor buscó a don Agustín, el anciano ciego del barrio de Xochimilco, un guardián de las leyendas y las historias que el pueblo había olvidado, un hombre que pasaba sus días en el Zócalo Central, vendiendo hierbas y consejos, y que era la única persona en quien la costurera confiaba para entender lo que estaba sucediendo. Don Agustín, con su rostro arrugado y sus ojos cerrados, pero con una sabiduría que trascendía la visión, escuchó la historia de Flor con la paciencia de quienes ya han visto mucho de la miseria humana, y tocó el retazo de seda con la punta de los dedos, sintiendo la energía fría que emanaba de la tela. El anciano, con su voz ronca y calma, confirmó el miedo de Floren. El retazo no era solo un pedazo de tela, sino una ojeliquiao, y quien lo tocaba heredaba la venganza del espíritu olvidado, la temida maldición del tejido, que solo podría romperse con un intercambio moral, la exposición de la verdad que el espíritu de Pedrito anhelaba para encontrar la paz. La revelación de don Agustín hizo estremecer a Flor. La maldición exigía justicia, y la única manera de librarse de la presencia de Pedrito era entregando la verdad sobre la muerte del niño al pueblo de Oaxaca, públicamente exponiendo la crueldad de doña Elvira, una misión que la colocaba directamente en la línea de fuego de la mujer más poderosa y vengativa de la ciudad. El anciano la alertó sobre el peligro, pero también sobre el precio de callar el espíritu de Pedrito. Jamás la dejaría en paz. Y la sombra del niño continuaría rondando la inocencia de Mateo, una amenaza que la hizo sentir el dolor de la pérdida, incluso antes de que sucediera. La costurera, con su fe inquebrantable en la justicia divina, supo que no tenía opción al el baúl de cedro, y el retazo de tela eran el destino que la había elegido para dar voz al niño olvidado, y aceptó el fardo con la resignación de las mujeres fuertes de Oaxaca. ¿A poco no te da escalofríos? Cuando Rosa escuchó ese llanto proveniente del sótano de la hacienda, supo que no estaba sola en aquel lugar en Eitú. ¿Qué onda? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Déjalo en los comentarios. El sol de Oaxaca, que antes era solo una fuente de calor opresor, ahora parecía un faro de amenaza constante, y la sombra de Pedrito, invisible para todos, excepto para Flor, acompañaba a la costurera en cada paso. Una presencia silenciosa que le recordaba la urgencia de su misión y el peligro que la acechaba. La amenaza se volvió más clara cuando doña Elvira, que parecía tener ojos y oídos por todo el pueblo, descubrió que Flor había estado en el galpón incendiado, y la matrona, desesperada por recuperar el baúl que incriminaba su pasado y amenazaba su fortuna, comenzó a ejercer una presión sutil, pero implacable, sobre la costurera, usando la deuda para intimidar
y el miedo del pueblo para aislar. La lucha de Flor era contra la miseria impuesta por doña Elvira y contra el elemento sobrenatural que la acechaba, un conflicto que se intensificaba cada día, transformando la vida de la viuda en un campo de batalla. Doña Elvira, con su vanidad herida por la pérdida del galpón y el miedo de que su secreto fuera revelado, envió un mensajero a la casa de Flor, ofreciendo una gran cantidad de dinero por la devolución de un baúl de cedro que, según ella, contenía documentos familiares. El valor ofrecido era suficiente para pagar la deuda, comprar una casa nueva y asegurar el futuro de Mateo, un rescate que era, en realidad, una compra de silencio, un intento de corromper la moral de Flor con el mismo oro que había sido usado para tejer el destino macabro de Pedrito. La costurera, con su dignidad intacta, rechazó la oferta, sabiendo que el dinero de doña Elvira estaba manchado con la sangre del niño inocente, y que aceptarlo sería convertirse en cómplice moral de la crueldad, una traición a sus valores centrales. La negativa irritó profundamente a la matrona, que vio en Flor no solo a una costurera pobre, sino a una amenaza para su reputación. La presión aumentó, el agiotista, incentivado y pagado por doña Elvira, se volvió más agresivo, rondando la casa de Flor con amenazas y palabras soeces, lo que aterrorizaba a Mateo y le hacía esconder al niño dentro de casa, con el corazón apretado por la impotencia. Flor sentía el aislamiento crecer. Los vecinos, con miedo a la furia de doña Elvira y al poder de su chisme, evitaban a la costurera, susurrando a sus espaldas sobre la deuda y la desgracia que había caído sobre la viuda, reforzando su sensación de invisibilidad y vulnerabilidad. La soledad era un arma que doña Elvira usaba con maestría, y Flor sentía el peso del juicio social aplastando su esperanza. Pero la presencia silenciosa de Pedrito, el olor a cempasúchil y el llanto distante eran un recordatorio constante de que no estaba luchando solo por sí misma, sino por una justicia. Mayo, R. El momento más aterrorizante de la escalada ocurrió cuando Flor vio la sombra de un niño junto a Mateo, una figura pálida y traslúcida que sonreía con tristeza a su hijo. Un aviso de que Pedrito se estaba apegando al niño, buscando en él la compañía que le había sido negada en vida, un intercambio que Flor no podía permitir. La costurera, con su coraje de madre, enfrentó la sombra, gritando para que el espíritu de Pedrito la dejara en paz, y la sombra desapareció. Pero la sensación de haber perdido la batalla la hizo buscar desesperadamente a don Agustín, el único que podía ofrecer contexto y esperanza en medio del caos. El anciano, con su sabiduría popular, le explicó a Flor que la única manera de que Pedrito tuviera paz y Mateo estuviera protegido era si Flor exponía la verdad de doña Elvira públicamente, en el auge de su poder, transformando la maldición en bendición para el alma del niño. Don Agustín, sentado en su mecedora en la plaza, habló sobre la leyenda de la maldición del tejido, explicando que la única cura era la honra y la verdad. Le dijo a Flor que el espíritu de Pedrito era puro y anhelaba solo ser reconocido, tener su existencia validada, y que el retazo de seda era el punto focal de su dolor y de su fuerza. «Tienes la tela de la verdad en tus manos, Florinda», el anciano dijo con su voz ronca. «Úsala para coser la justicia, y Dios y la Virgen de Guadalupe te protegerán». La costurera, con el corazón lleno de fe y el miedo a perder a su hijo como motor, supo que no tenía opción. El baúl de cedro y el retazo de tela eran el destino que la había elegido para dar voz al niño olvidado, y aceptó el fardo con la resignación de las mujeres fuertes de Oaxaca. El día de la fiesta de la Guelaguetza amaneció con la alegría contagiosa que es típica de Oaxaca, un día de colores, danzas y música tradicional, Perú, para Flor. El sol traía consigo la urgencia y el peso del enfrentamiento final. El momento de mayo era intensidad emocional en su vida
donde la costurera humillada se convertiría en la luchadora de la justicia. El zócalo central, que antes había sido el escenario de su vergüenza, estaba repleto de gente, un mar de colores y rostros ansiosos por el homenaje a doña Elvira, que sería celebrada como la gran matrona y benefactora del pueblo, la mujer que traía progreso y riqueza a Xochimilco. Una ironía cruel que Flor estaba a punto de desmantelar con la fuerza de la verdad. La costurera se vistió con su mejor traje, la dignidad como su único adorno, y escondió el retazo de seda de Pedrito y el diario debajo del mandil, sintiendo el olor a cempasúchil mezclarse con el perfume de las flores que adornaban la plaza, una sinfonía de luto y celebración. El clímax estaba armado en doña Elvira, radiante en un vestido bordado con hilos de oro. Subió al templete bajo aplausos y aclamación, con una sonrisa de superioridad que Flor conocía bien, una máscara de bondad que ocultaba un corazón de piedra y ambición. La matrona comenzó su discurso de agradecimiento hablando sobre el trabajo duro, la fe y la importancia de la familia, y la costurera sintió la bilis subirle a la garganta, la náusea de la hipocresía, sabiendo que la mujer que hablaba de valores había sacrificado a un niño inocente en nombre de su fortuna, y que su honra estaba construida sobre un cimiento de mentiras y crueldad. Flor miró a Mateo, que estaba con don Agustín en medio de la multitud, y la visión de su hijo, el motor de su vida, la hizo tomar la decisión final, la que sellaría su destino y el de doña Elvira. El dilema de Flor era crucial. Doña Elvira había hecho una última oferta, a través de un intermediario, una cantidad astronómica de dinero para que la costurera aceptara el silencio, garantizando que Mateo jamás pasaría hambre, salvando la casa de adobe y dándole una vida de confort y paz. El camino era tentador, la oportunidad de acabar con la miseria y la deuda de una vez por todas, pero la costurera sabía que el silencio la transformaría en cómplice moral de la crueldad de doña Elvira, una traición a sí misma y al espíritu de Pedrito, una elección que la haría perder su alma y la confianza de su hijo. El otro camino, el de la honra y la justicia, significaba arriesgarse a ser desacreditada, a enfrentar la furia de la matrona y a perder la oportunidad de una vida sin miseria, pero era la única manera de dar paz al espíritu de Pedrito y restaurar su propia dignidad. Con el coraje que solo las madres desesperadas y las mujeres chingonas poseen, Flor subió al templete, interrumpiendo el discurso de doña Elvira. Y la multitud enmudeció, el silencio roto solo por el sonido de la música que se detuvo abruptamente. El shock y la curiosidad apoderándose del zócalo. Doña Elvira la miró con furia en los ojos, el odio visible en su rostro, pero la costurera no retrocedió. Abrió el mandil y sacó el retazo de seda y el diario, alzando la tela con la punta de los dedos, como si fuera una reliquia sagrada, y el olor fuerte a cempasúchil invadió la plaza, haciendo que algunos vecinos más supersticiosos retrocedieran. El miedo a la leyenda ancestral mezclándose con la curiosidad del escándalo. Flor, con la voz entrecortada por la emoción, pero firme en la convicción, comenzó a contar la historia de Pedrito, el niño olvidado, y el secreto macabro de la maldición del tejido, exponiendo el sacrificio y la crueldad de doña Elvira. La matrona intentó negar, gritar, silenciar a Flor, pero la costurera continuó, su voz se convirtiendo en un grito de justicia que resonaba por toda la plaza, y la revelación del sacrificio choqueó a la multitud, que miraba a doña Elvira con desconfianza y horror. El momento de mayo era impacto fue cuando don Agustín, el anciano ciego, subió al templete, moviéndose con la certeza de quien ve la verdad con el alma, y tocó el retazo de seda, confirmando la leyenda y el secreto de la maldición del tejido. Su testimonio silencioso siendo más poderoso que 1000 palabras. Doña Elvira, con el rostro pálido y el alma expuesta, se desmoronó en lágrimas de culpa y vergüenza, su máscara de bondad deshaciéndose ante los ojos de todos, su hipocresía revelada por la fuerza de un simple retazo de tela. Flor hizo su elección,
el camino de la honra y la verdad, aunque le costara su riqueza, y el enfrentamiento terminó con la derrota moral de la matrona y la victoria de la dignidad de la costurera. Las consecuencias de aquel clímax en la fiesta de la Guelaguetza fueron inmediatas y profundas, barriendo la hipocresía de doña Elvira como el viento del desierto se lleva la arena, y el silencio que siguió a su confesión de culpa fue más ensordecedor que cualquier grito de victoria. La matrona, desenmascarada y humillada ante todo el pueblo de Oaxaca, perdió el respeto de la comunidad y el apoyo de sus negocios. Su fortuna desvaneciéndose a la velocidad del chisme y del juicio social, la justicia divina actuando a través de la voz de una costurera pobre y del testimonio de un anciano ciego. Flor perdió la oportunidad del dinero, el soborno de doña Elvira, que la salvaría de la miseria, pero ganó algo mucho más valioso, a la restauración de su honra y el respeto de la comunidad, la validación de que su bondad y su coraje valieron la pena, incluso cuando nadie la reconoció, probando que la dignidad es el único tejido que no puede ser quemado por el fuego de la maldad. El espíritu de Pedrito, el niño olvidado, finalmente encontró la paz. El llanto infantil que la acechaba se detuvo, y el olor dulce a cempasúchil que exhalaba del retazo de seda se disipó, como si el alma del niño se hubiera liberado de la maldición del tejido y del galpón incendiado. Flor se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el dinero que doña Elvira ofrecía, sino en la conciencia limpia y en el amor de su hijo, que la miraba con admiración y orgullo, la confianza restaurada, el futuro que la esperaba. Ella, la costurera que se sentía invisible, se había convertido en la mujer que salvó la honra de un niño inocente y expuso la crueldad de la opresión, una heroína improbable pero esencial en el tapiz de leyendas de Oaxaca. Con el apoyo de don Agustín y la admiración del pueblo, Flor abrió un nuevo negocio de costura honesto, vendiendo sus piezas a precios justos, y los vecinos que antes la juzgaban, ahora la buscaban, no solo por sus manos mágicas, sino por su fuerza moral. La casa de adobe, que antes era un símbolo de miseria y deuda, se convirtió en un faro de esperanza y justicia, y Flor le enseñó a Mateo que no hay fuerza mayor en el mundo que la verdad y la fe, y que Dios no desampara a sus hijos. La costurera, que antes estaba arruinada y humillada, cosió un futuro de esperanza, probando que la transformación de una maldición en bendición es posible cuando se elige el camino de la honra y la justicia. La historia de Florinda Chávez y la maldición del tejido se convirtió en una leyenda en Xochimilco, un cuento de hadas moderno que las madres contaban a sus hijos, recordándoles que la avaricia y la crueldad siempre encuentran su precio, y que la bondad, por más que sea probada por el fuego de la adversidad, siempre es recompensada. La costurera, que antes estaba al borde de la ruina, se convirtió en un símbolo de resiliencia y de fe inquebrantable, y el retazo de seda de Pedrito, el tejido de la verdad, fue guardado por ella como el mayo era tesoro de su vida, un recuerdo constante de que la familia y la dignidad son los únicos bienes que no pueden ser quemados. La costurera de Oaxaca probó que no se necesita tener poder para derribar la opresión. Basta tener honra y el coraje de quien no tiene nada que perder. La vida de Flor siguió adelante, pero la sombra de Pedrito planeaba en el aire como un recuerdo silencioso de que la justicia divina a veces necesita manos humanas para manifestarse. Y tú, mi amiga que me escuchas, crees que la bondad, incluso en un mundo de tanta maldad, es la única fuerza capaz de traer la justicia y la paz que tanto buscamos. No manches, si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que la esperanza es lo último que muere. Y suscríbete para continuar esta jornada conmigo, pues tu compañía es mi mayor tesoro.